Vamos a comenzar entonces con los contenidos de la unidad 5. El primero que vamos a ver no es el primero que aparece en el texto, sino que está en la página 30. ¿Por qué lo vamos a ver primero? Porque las instrucciones o el texto normativo o instructivo es parte de los textos expositivos, ya que está dentro de la clasificación de los textos no literarios porque refleja la realidad. Nosotros lo vamos a encontrar entonces las instrucciones, ¿cierto? Debajito del texto de divulgación científica en nuestros apuntes resumidos. Las instrucciones son un conjunto de reglas que permiten realizar una tarea, llevar a cabo una actividad, efectuar la instalación de algún aparato electrónico hasta salvar nuestras vidas. Además, debido a su carácter objetivo y de intención comunicativa e informativa, las instrucciones corresponden también a un texto expositivo, como recién yo les estaba explicando. Las instrucciones tienen en general una estructura que consiste en establecer los materiales que se ocuparán en el proceso, luego los pasos a seguir y algunas veces un apoyo gráfico como fotografías o dibujos explicativos. Ya como por ejemplo acá que tenemos una receta de un queque, ¿cierto? Tenemos los ingredientes primero y después el paso a paso, ¿sí? Acá tenemos una indicación, ¿cierto? De un médico, por ejemplo, el paracetamol se toma uno cada tantas horas, ¿cierto? Esto también es un texto normativo. Y acá dice qué hacer en caso de quemaduras del sol y también están, ¿cierto? Una serie de pasos en nuestros ejemplos. Después ustedes en la página 31, yo espero que ustedes lo puedan hacer a partir del lunes, va a quedar como tarea esto, cuando ustedes ya tengan cierto acceso a los libros, de que ustedes pudieran hacer esta parte de la página 31 en adelante, que dice aplicando lo aprendido. Tenemos acá un texto instructivo que tiene que ver con un mueble, ¿cierto? Como por ejemplo que podemos comprar en el Sodimac, en el Easy, etcétera. Aparece todas las instrucciones para el armado y los materiales necesarios. Después hay otro texto que es literario porque si bien se llama Instrucciones para llorar, es de carácter ficticio. Y acá ustedes tienen que ir comparando y hay preguntas de comprensión de lectura que son muy similares a lo que nosotros hemos estado trabajando, ¿cierto?, en las guías. Me interesa que hagan sobre todo la lectura del texto que aparece en la página 31 y 32 y que puedan resolver las preguntas que aparecen desde la página 35 y 36. ¿Ya? Eso va a quedar como tarea. Nos vamos a ir ahora al siguiente contenido que en nuestra guía resumen, ¿cierto? Aparece después de las instrucciones, que es la frase publicitaria o eslogan, y que en la guía o texto 5 aparece en la página 18. Dice, la frase publicitaria o eslogan corresponde a la expresión de una idea hecha con un fin específico que puede ser vender o promocionar un producto o, como en el caso de la propaganda, representar una idea, persona o institución. ¿Cuál es la diferencia entre publicidad y propaganda? La publicidad es porque se quiere vender, ya sea un producto o un servicio, y la propaganda no vende o ofrece nada, sino que trata de generar conciencia, como por ejemplo los anuncios para la Teletón o las campañas para dejar de fumar, etc. Dice, para que la frase publicitaria cumpla con su objetivo, debe ser corta, de alto impacto y original. Como se trata de una construcción lingüística, se pueden utilizar diferentes recursos de estilo como figuras literarias, juegos de palabras, rimas, onomatopeyas, que son los sonidos como el tic-toc o el mu de las vacas, ¿cierto? Los sonidos representados, versos, etc. Un eslogan será exitoso si las personas lo recuerdan y lo repiten. Otra de las características del eslogan en español es que utiliza frases de 8 sílabas, al igual que el verso que se usa en las décimas, que es un texto que vamos a ver más adelante, en otra clase. El verso octosílabo tiene la particularidad de que se recuerda muy fácilmente, lo que podría explicar su amplio uso en publicidad y propaganda. Por esta razón, se encuentra frecuentemente en los medios de comunicación.
A continuación, presentamos algunos ejemplos de publicidad con frases de 8 sílabas. Tenemos acá la marca Nissan, dice que su eslogan es más de lo que te imaginas. Entel, vivir mejor conectado. Fiat Punto, tu mejor opción y punto. Movistar, compartida la vida es más. Falabella, Pascua feliz para todos. 7up, simplemente refrescante. Rexona, no te abandona. Claro, soy claro y me gusta. La hora te acompaña. Líder, precios bajos siempre. El mercurio diariamente necesario. Este contenido nosotros también, ¿cierto? Lo encontramos acá en nuestra guía de resumen y pasamos entonces ahora a lo que es el campo semántico. Cuando hablamos de campo semántico es cuando nosotros tenemos que, por así decirlo, ampliar nuestro vocabulario, ¿ya? Dice, el campo semántico es un conjunto de palabras vinculadas entre sí por su significado, formando con ello un contexto que permite también hacerlas dependientes. El campo semántico se construye con una palabra o concepto que llamaremos guía, el concepto guía o palabra guía, y con dos o más palabras mínimo que lo pueden acompañar. Por ejemplo, en el campo semántico de casa, se puede armar con las siguientes palabras que reemplazan, ¿cierto? Son sinónimos de la palabra casa: hogar, vivienda o morada. No serán parte del campo semántico las derivaciones de palabras como por ejemplo casita, debido a que solo es un diminutivo. Es importante señalar dos aspectos. Primero, que para construir campos semánticos se utiliza el concepto más general, es decir, aquel que engloba a los otros. Y segundo, que las palabras relacionadas puede que no sean sinónimos y todo va a depender del contexto en que se está utilizando. Al ser un ejercicio propio del uso del lenguaje, el campo semántico nos permite establecer relaciones entre las palabras, ampliar el vocabulario y evitar las repeticiones, es decir, evitar que siempre estemos ocupando las mismas palabras. Mentalmente nos permite alcanzar una mejor comprensión de los textos escritos y orales y poder apropiarnos de nuestro idioma valorando la riqueza del español que hablamos y escribimos. En todas las pruebas de comprensión de lectura, ya sea el CIMSE, la PSU o la que ustedes van a dar en su examen final de nivelación, van a aparecerles preguntas de vocabulario contextual, ampliación léxica o campo semántico, como se le diga, es lo mismo, en donde les ponen un término y les dan opciones para que ustedes la puedan reemplazar por el que mejor le queda. ¿Ya? Entonces, para eso nosotros tenemos que hacer estos ejercicios que, como dice también acá, nos ayuda a tener una mejor comprensión de lectura. Por ejemplo, cuando se nos pide señalar la palabra que no cambia el sentido de un texto, estamos aplicando un ejercicio de campo semántico porque debemos establecer relaciones de significado entre un grupo de palabras determinadas para seleccionar aquella que, por su significado, se acerca más al término deseado. Por ejemplo, tenemos nuestra palabra guía acá, que es zapato. ¿Y cuáles son zapatos? Chala, bota, mocasín, bototo, pantufla, etc. Zapatilla, por ejemplo, podríamos agregarle. ¿Ya? Y todos estos que no necesariamente son sinónimos porque una chala es muy distinta de una bota, ¿cierto? Pero todas son relacionadas con los zapatos, ¿ya? Entonces, a eso se refiere el campo semántico. Son palabras que dependiendo del contexto se pudieran reemplazar. Como se ve en el ejemplo, todas las palabras guía se vinculan con zapato, aunque pantufla aparece como más lejana debido a que tiene un uso similar al del calzado. Sin embargo, por su utilidad no es propiamente un zapato. Nosotros, ¿cierto? Las pantuflas las ocupamos para andar en la casa y no, por ejemplo, para ir a una entrevista de trabajo. Entonces, por eso lo dejaron más al final.